Tank evangélico chileno presenta su programa Coyuntura, un comentario sobre los asuntos sociales y públicos, nacionales e internacionales, con el profesor y escritor Rodolfo Torres. Un análisis de los asuntos sociales y públicos, pero desde la perspectiva evangélica. Y esto es realmente novedoso, esto es inédito, porque normalmente nuestros predicadores en la radio y en la televisión anuncian el mensaje de Cristo, pero primera vez en la historia que tenemos a dos profesores evangélicos mirando la realidad, analizando lo que pasa, pero desde el punto de vista evangélico. Siempre fue desde algún otro punto de vista, ¿no es cierto? Los periodistas, los comentaristas, los analistas internacionales, lo hacen desde sus casas de estudios, los hacen desde su ideología política, pero primera vez que se hace esto desde una mirada evangélica. Muy buenas tardes, estimada hermana, estimado hermano que nos escucha. Le agradecemos de todo corazón al Señor por estar una vez más con usted a través de la Radio Corporación de Viña del Mar, en el dial 900 AM y también en formato de televisión online a través de www.corporacionvdelmar.cl. Le saluda su hermano en el Señor, Rodolfo Torres, profesor, escritor, director ejecutivo de la ONG Chile Cristiano. Estamos hablando, como usted sabe, de las candidaturas presidenciales. También vamos a echar, por supuesto, en algún momento una mirada a las candidaturas a diputados y las senatoriales, pero nuestra ocupación mayor tiene que ver con las candidaturas presidenciales, porque en Chile el presidente tiene mucho poder. ¿Sabe usted, estimada hermana, estimado hermano, estimado pastor, estimado obispo? En Chile un presidente evangélico podría transformar y hacer de este país un Chile cristiano, porque el presidente en nuestro país tiene mucho poder. Bueno, estamos una vez más con usted aquí en esta tarde compartiendo su programa Coyuntura. Es patrocinado por el pastor Marcos Chaparro de la Iglesia Cristo, Tu Única Esperanza de Viña del Mar, y director ejecutivo de la Radio Corporación de Viña del Mar. La Iglesia Cristo, Tu Única Esperanza está ubicada en la calle Valparaíso, que es la calle principal de la comuna de Viña del Mar, en el número 1233, y las reuniones se celebran los días martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 11 de la mañana. Está invitado a asistir si no tiene una iglesia donde congregarse. La Radio Corporación de Viña del Mar está ubicada en el tercer piso del edificio donde está la iglesia. Y como le decía recién, usted puede sintonizarla en la provincia de Valparaíso, buscando en la radio, ¿no es cierto?, emisora, el dial AM y el número 900. Pero lo más importante, y lo moderno, lo actual, ¿no es cierto?, la tecnología que lo ha invadido todo. Usted puede vernos en formato de televisión, digitando en la internet www.corporacionvdelmar.cl. Bien, agradecemos al Señor. Una vez más estamos aquí con el profesor de Historia y Geografía, César Vega. Tu saludo, César. Hola, pastor. Bueno, hola, hermanos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy contento una vez más de estar acá. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que podamos tener un tiempo, ¿cierto?, de edificación. La idea de este programa es precisamente esa: edificar a los hermanos en un aspecto que a veces es muy desconocido, que no se trata generalmente desde los púlpitos de nuestras iglesias, y que sin embargo en este tiempo, y a raíz de lo que ha pasado durante esta semana, a raíz de lo que ha visto usted en las noticias, a raíz de lo que usted escucha en la prensa o lo que lee, etcétera, es tan importante como es cierto nuestro tema de realidad nacional acerca de estas cosas que nosotros creemos que no nos afectan, pero sí nos afectan, y sí bendicen o maldicen. Así es que muy contento de estar acá, de poder estar aquí una vez más con ustedes, y les saludo a todos en el amor del Señor. Sí, y César hablaba de lo que ha sucedido en esta semana. Y en esta semana, como usted sabe,
se ha estado, ¿no es cierto?, ya procesando, tratando el tema del aborto en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado y también hoy día en la Cámara de Diputados. Esto ha llamado la atención, esta es una ley muy, muy resistida, ¿no es cierto?, y también muy, muy promovida por el gobierno y su gente. Bueno, el gobierno ha manifestado su alegría, la presidenta está feliz, pero hoy día tuvieron el primer traspié, porque tenía que aprobarse completo el paquete en la Cámara de Diputados, pero un diputado, Marcelo Chávez, de un distrito del sur, se abstuvo en una votación y no le dio el quórum necesario, por lo tanto no se aprobó el proyecto, ¿no es cierto?, así como venía. Y así tiene que pasar ahora a la comisión mixta. Allí tanto senadores como diputados se podrán de acuerdo, ¿no es cierto?, para consensuar y seguir adelante con el proceso. Y yo digo un primer traspié de parte del gobierno porque vendrá un segundo traspié y ese va a ser fuerte. Porque este proyecto de ley, ¿no es cierto?, va a ser llevado para revisión al Tribunal Constitucional. Nosotros en Chile tenemos un organismo que se llama Tribunal Constitucional. ¿En qué consiste este tribunal? Se trata de 10 jueces que analizan todos los proyectos de ley y las situaciones que se le presentan para ver si coinciden, si tienen fundamento en la Constitución, porque nosotros en Chile tenemos una Constitución y todo lo que se haga tiene que estar basado, fundado, derivado en esa Constitución. Si algo es inconstitucional no puede regir en Chile. Y nosotros creemos, al igual que todos los parlamentarios de Chile Vamos, que este proyecto es insanablemente inconstitucional. Y nosotros estimamos que el Tribunal Constitucional debería rechazar rápidamente la causal 2 y 3 y solamente autorizarlo para la causal 1. El gobierno ya tiene experiencia en esto porque lo que ellos llaman la ley laboral también fue cercenada, ¿no es cierto?, de la misma manera y no pudo salir como el gobierno quería. Y a mí me parece justo, me parece correcto, porque nosotros tenemos una constitución que nos rige, ¿no es cierto?, que es la que todos tenemos que respetar, y el Congreso, por muy ideologizado que esté la gente de la nueva mayoría, tienen que obligatoriamente ajustarse a la Constitución, si no, sufrir las consecuencias del Tribunal Constitucional. Bueno, le damos una noticia que recién, ¿no es cierto?, ya se está empezando a informar por medio de los medios de comunicación y también empezando a tratar para escuchar las reacciones. Bueno, usted ya sabe que nuestro programa tiene 3 secciones. La primera es un mensaje cristiano que presenta la línea editorial del programa. La segunda sesión es el debate o la conversación misma sobre el tema específico de hoy, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este proyecto de ley de aborto. Y la tercera es la hora de incidente, donde cada uno puede presentar una situación. Y le vamos a pedir al profesor de Historia y Geografía, César Vega, que él en esta tarde nos entregue el mensaje cristiano que explica nuestra línea editorial y que, como usted sabe, está dedicado a tratar el tema del aborto. Vamos entonces a escuchar la lectura del mensaje cristiano. Hagamos un repaso primeramente general de los fundamentos jurídicos a nivel nacional. La Constitución Política de Chile afirma que en el artículo 19, numeral 1, la ley protege la vida del que está por nacer. A nivel continental, la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, dice así en el artículo 4, numeral 1: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Y a nivel mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3, afirma: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es decir, el derecho a la vida es el primer derecho humano en todo el mundo. La aprobación en Chile del aborto, en 3 causales, es una violación flagrante de los derechos humanos, y esto tendrá un costo para Chile que tendrán que pagar gente inocente, es decir, el próximo gobierno que será de centro derecha, porque esta gente va a estar en la oposición si es que el Frente Amplio no los liquida en la pasada. Ahora veamos los fundamentos bíblicos.
Dice, el Señor Jesucristo dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Eso está en Mateo 19:4, para que sigan la lectura. El Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso está en Mateo 5, del 21 al 22. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Con esta declaración, el apóstol Pablo, él enseña que el embrión es una persona más que sujeta de derechos, una persona capaz de ser llamada por Dios al ministerio. Recordemos que el Señor Jesucristo fue anunciado antes de ser concebido. También existen los fundamentos eclesiásticos y teológicos del derecho a la vida. Pero nosotros los evangélicos en general somos neotestamentarios, es decir, sin restar importancia a los padres de la Iglesia y a los teólogos protestantes y evangélicos, nos guiamos directamente desde el Nuevo Testamento. Y fundados en estas verdades bíblicas es que promovemos y defendemos el derecho a la vida. Y para eso llegamos al Congreso Nacional, para hacer lobby y marcar presencia en las galerías. Bien, les informo que la ley del aborto, aprobada por el Congreso, es inconstitucional y viola los derechos humanos universales. Por eso los parlamentarios contrarios anunciaron reserva de constitucionalidad. Es decir, esta ley tendrá que ser revisada por el Tribunal Constitucional y, de acuerdo a derecho, deberá rechazar la causal 2 y 3. En la situación que vivimos, queremos recordar para usted y traer a la mesa la conducta de los evangélicos norteamericanos. La Corte Suprema de USA, que hace las veces del Tribunal Supremo, aprobó el aborto en el año 1973 y desde ese año los evangélicos marchan cada año reclamando. En la marcha de este año, el 2017, participó el vicepresidente Mike Pence y dio el discurso entregando saludos del presidente Trump. A propósito, el vicepresidente de USA, Mike Pence, visitará Chile el miércoles 16 de agosto y nos presentaremos frente a la moneda con carteles para saludarle y darle la bienvenida. Gracias, César. Muy buena la presentación. Exactamente, porque una ley de aborto como la que se está aprobando en el Congreso, digámoslo claramente, viola los derechos humanos. Viola los derechos humanos flagrantemente, porque el derecho a la vida es inviolable. El derecho a la vida es el fundamental. Eso está en la juridicidad tanto nacional, continental como mundial. Se inspira, como leía César, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se fortalece con la Convención Americana de los Derechos Humanos y está fortalecida y reconocida en Chile en nuestra Constitución. Allí en el artículo 19 dice claramente: la ley protege la vida del que está por nacer. Y a mí me gusta mucho cómo lo plantea el Pacto de San José de Costa Rica, que la vida que se debe proteger es aquella que parte desde la concepción. Por tanto, digámoslo claramente, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los derechos humanos, esta ley es atentatoria. Esta ley viola flagrantemente los derechos humanos. Y ya César también nos hizo el recorrido por la Biblia, partiendo por nuestro Señor Jesucristo y fortaleciendo, ¿no es cierto?, el planteamiento por medio del apóstol Pablo. A mí realmente me impresiona el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, como expresaba el profesor César, dijo allí en el capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es decir, el apóstol Pablo, por lo tanto, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo,
los fundadores del cristianismo, y nosotros somos cristianos evangélicos, reconocen que la vida parte desde la concepción y que el embrión, el feto, son sujetos no solamente de derechos, sino que también son sujetos para ser llamados por Dios, porque el apóstol Pablo dice que Dios lo apartó para el ministerio estando en el vientre de la madre, es decir, el apóstol Pablo era un embrión, era un feto, y desde allí, estando allí, lo escogió Dios, lo escogió el Señor para hacerlo un ministro. Por eso nuestra oposición a este proyecto es total, es radical. Y hacíamos el recuerdo. Si bien, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos de América en el año 1973, como decía el profesor César, se aprobó por parte de la Corte Suprema, porque allá en Estados Unidos no hay un tribunal constitucional, sino que es la Corte Suprema la que define todos los problemas que hay y también la que revisa la constitucionalidad de las leyes, ¿no es cierto? Ellos aprobaron el aborto hace ya muchos años, imagínense, en el año 73, 40 y tantos años. Pero a pesar de que han pasado prácticamente una generación, los evangélicos norteamericanos cada año en la fecha correspondiente hacen una marcha allí en Washington, ¿no es cierto?, que llega hasta al mismo edificio de la Corte Suprema, expresando, ¿no es cierto?, su rechazo a esa ley y fortaleciendo, planteando y expresando cuál es el derecho a la vida desde el punto de vista de las Escrituras y la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la ilusión, ¿verdad? Y tiene fundamento, la ilusión de que durante el gobierno del presidente Donald Trump, ¿no es cierto?, y con el nuevo integrante de la Corte Suprema, el juez Neil Gorsuch, es muy probable que se revierta esa decisión, ¿no es cierto?, de Wade Roe del año 1973 y se deje, ¿no es cierto?, este tema al tratamiento que le pueda dar cada uno de los estados. Y también tenemos la ilusión que durante este gobierno del presidente Donald Trump también se revierta el matrimonio homosexual, porque allí la Corte Suprema norteamericana, ¿no es cierto?, se excedió en sus facultades, pasó a llevar la autonomía y la soberanía de los estados. El matrimonio es una cuestión que resuelven los estados. Por lo tanto, la Corte Suprema pasó a llevar el poder de los estados y esperamos que eso, ¿no es cierto?, durante este periodo de gobierno del presidente Trump, eso pueda arreglarse, que eso pueda, ¿no es cierto?, equilibrarse, volver y que las cosas sean como tienen que ser. Así que en esta hora nosotros entregamos este mensaje, ¿no es cierto?, aludiendo a los fundamentos jurídicos, aludiendo a los fundamentos bíblicos de por qué nosotros los cristianos evangélicos rechazamos el aborto, porque aquí tenemos cuestiones de convicciones profundas, que no son antojadizas, que no son caprichosas, sino que están fundadas no solamente en nuestra religión, ya citamos a Jesús y al apóstol Pablo, sino que están fundadas en la ley, en el derecho, están fundadas, ¿no es cierto?, en la civilización que se ha dado esta humanidad hasta el día de hoy. Y eso no puede cambiar, porque la inmensa mayoría de la gente en nuestros países, ¿no es cierto?, es cristiana y también funda sus convicciones, sus pensamientos y sus conductas en la palabra de Dios. ¿Algún comentario, profesor César? Sí, más que un comentario basado precisamente en el fundamento bíblico, pero que también tiene una implicancia y también puede aplicarse, ¿cierto?, y traspolarse o llevarse al terreno de lo jurídico y también de lo, si se quiere, entre comillas, de lo filosófico, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y de eso se desprende que nosotros, todos los seres humanos, ¿cierto?, seamos chicos, grandes, de la raza que seamos, ¿cierto?, y sobre todo no haciendo esta distinción entre el feto y una persona que está fuera del vientre. Ese versículo y esa verdad bíblica, que Dios no hace acepción de personas,
plantea que nosotros todos somos iguales ante la ley. Entonces cuando el debate, si uno observa el debate y uno ve el debate de por ejemplo, de lo que se dijo en la Cámara del Senado y en la Cámara de Diputados, algunos diputados, ¿cierto? Y algunos senadores querían plantear de que lo que estaba dentro de la madre no era un ser humano, sino que era un conjunto de células, sino que era una como dijo Girardi, no sé cómo dijo, un conjunto de proteínas, ¿cierto? Pero nosotros, ¿cierto?, creemos que a partir de lo que dice la palabra, ¿cierto?, nosotros creemos que todos los seres humanos son iguales ante la ley. Y si asumimos que lo que está dentro de la madre es un ser humano, también es igual ante la ley que yo. O sea, ante la ley, ese ser humano que está en gestación es igual que usted y que yo. Por lo tanto, cuando yo superpongo el derecho mío, o el derecho suyo, o el derecho de la mamá, o el derecho de cualquier persona por sobre ese feto, o por sobre ese ser humano que está en gestación, yo inmediatamente, y téngalo por seguro, y es lo que quiero que entienda, que usted está haciendo una acepción de persona. Y usted está contraviniendo ese derecho de igualdad ante la ley. Por lo tanto, esa consecuencia jurídica también se transforma en una consecuencia bíblica. ¿Por qué? Porque la igualdad ante la ley no es una cuestión jurídica humana, es una cuestión que estableció el Señor cuando dijo que Dios no hace acepción de personas. Y como Dios no hace acepción de personas, tampoco lo podemos hacer nosotros, y menos la ley que queremos tramitar, ¿verdad? Amén. Y así, de esa manera, dejamos nosotros entonces el mensaje cristiano, que esta vez fue planteado, digamos, por el profesor César y por quien habla, para pasar a la segunda parte, que es la conversación o el debate propiamente tal. Y yo quisiera partir hablando acerca de este tema en el aspecto, ¿no es cierto?, procesal, es decir, lo que pasó en el Congreso. Primero que nada, César, desde mi punto de vista, de mi opinión, yo considero de que esta votación por el tema del aborto es antidemocrática, porque yo en lo personal creo que todos los problemas valóricos, que todos los temas de convicciones personales, de principios de las personas, no pueden resolverlos los diputados o senadores en el Congreso. Yo estoy de acuerdo que esta es una democracia representativa, ellos son escogidos como representantes y ellos deberían resolver la mayoría de las cosas, pero cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo con el derecho a la vida, o sea, el tema del aborto, el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer para pasarlo como ellos quieran, persona del mismo sexo, el tema de la pena de muerte, el tema de la identidad de género, esos problemas no pueden resolverlo, ¿no es cierto?, 120 diputados y 38 senadores. Esos temas tiene que resolverlos la gente, el pueblo, por medio de plebiscito. Quiero contarte, César, que en el mundo hay 194 países y solamente 22 países tienen matrimonio homosexual. Solo 22 países, porque ellos dan a entender como que el mundo va para allá. Es prácticamente el 10%, porque si son 194 y 22 países, es prácticamente el 10%. Pero te quiero decir algo, de esos 22 países que tienen matrimonio homosexual, solo un país tiene matrimonio homosexual, porque lo escogió así por la vía democrática. Es decir, los finlandeses, porque es Finlandia, los finlandeses salieron a votar, fueron convocados a votar, un plebiscito, y bueno, reconozcámoslo, la mayoría votó a favor del matrimonio homosexual y se estableció. Pero los otros 21 países lo hicieron de manera antidemocrática, porque no fue la gente que escogió eso, fueron las Cortes Supremas, están en Estados Unidos, en todas partes, fueron los jueces. Los jueces no pueden legalizar, los jueces no pueden legalizar cuestiones valóricas, porque ellos están llamados a cumplir una ley que otros establecen, ellos no pueden hacer ley. Y lo mismo digo con relación al tema del aborto. Este tema debería haberlo resuelto el pueblo chileno, porque yo tengo una crítica muy grande al sistema de la democracia representativa, porque de verdad, tanto los diputados como los senadores en ningún momento piensan, en ningún momento recuerda que ellos son representantes, señores diputados, señores senadores.
la nuestra es una democracia representativa. Es decir, usted, señor diputado, señor senador, cuando usted va allí al Congreso, usted va como representante. Entonces, cuando usted va a votar sobre el aborto, usted no puede decir, a ver, yo voy a escarbar en mi conciencia para ver qué me dicta mi conciencia y conforme a mi conciencia voy a votar. Oiga, usted no está ahí por su conciencia, usted está ahí representando la conciencia de sus electores, está representando la conciencia de sus electores. Así que cuando se va a votar un proyecto de ley, lo que usted tiene que pensar es, ¿qué creo yo sobre esto? No, usted tiene que decir, ¿qué creen mis electores? ¿Qué creen mis representados? Y resulta de que los diputados y los senadores en nuestro país jamás se acuerdan que son representantes. Creen que ellos deben votar conforme a sus convicciones personales. No, señor, esta es una democracia representativa. Usted tiene que votar conforme a las convicciones de sus representados. Así que esa es una falla enorme de la gente que está en el Congreso. Ojalá que nuestra democracia representativa continúe adelante, pero que los nuevos diputados y senadores que surjan, ¿no es cierto?, en las próximas elecciones, sea gente que tenga claro que son representantes. Así que usted, señor diputado, señor senador, muchas veces va a tener que votar algo en que no cree, pero lo creen sus representados, po. Lo cree la gente que lo eligió, y para eso lo elegimos, para que usted represente nuestra voz allí. Entonces, yo creo que esta es una ley antidemocrática, porque la votaron solamente 158 personas, ¿no es cierto? Hay algunos que faltaron a la votación, pero no pueden 158 personas decidir por 17 millones. Si esto lo plebiscitamos, yo les aseguro, está equivocado el gobierno que la mayoría lo apoya. No, esto se lleva a votación, el gobierno lo pierde. La otra cosa que quiero decir, que también fue una votación antidemocrática en el sentido que no se escuchó a toda la gente. Decía alguien por la televisión hace pocos días atrás, no, si se escuchó a toda la gente. Eso es mentira. Solamente se escuchó a las bancadas, se escucharon unos cuantos profesores constitucionalistas, se escucharon varios médicos y así uno que otro, pero digamos contados con los dedos de una mano, de algunas instituciones. Yo, por ejemplo, en esta hora quiero decir claramente que la ONG Chile Cristiano, nosotros habremos pedido unas 5 veces en forma directa y otras veces lo pedimos, fíjese, mire lo que voy a decir, por medio de pituto, es decir, le pedía a un diputado, le pedía a un senador, le pedía a algún funcionario del Congreso que viera la posibilidad de que nos dieran la oportunidad para hablar. A nosotros, a Chile Cristiano, no nos dieron la oportunidad para ir a dar nuestra opinión allí a las comisiones. Y anoche yo escuchaba en la televisión a la representante de un tipo de ONG, de una agrupación de mujeres que se llama Mujer Reivindica, que también dijeron que no habían sido invitados. Así que no se escuchó solamente a los especialistas. Esta es una democracia de los especialistas, una democracia de representantes que nos sienten, que no actúan como representantes, y una democracia elítica, es decir, de las altas esferas, ¿no es cierto?, del mundo académico y del mundo científico. Pero la voz del pueblo, la voz de las organizaciones civiles no se escuchó allí. Así que esto que quede claro, y que, bueno, esto no va a quedar en la historia de la ley, pero va a quedar en la historia de Chile, que esperamos así con la ayuda del Señor. Ahora, la otra cosa que quiero comentar, César, es que los argumentos, porque yo estuve en la sesión del día martes, yo prácticamente por internet. Exacto, yo estuve casi durante todo el periodo, no estuve hasta las 8:30 de la mañana como estuvieron ellos, pero estuve, digamos, en el periodo más álgido cuando se trató la indicación del senador Saldívar y las próximas, ¿no es cierto? Oye, pero te cuento que los argumentos de los parlamentarios de la nueva mayoría, falaces, simplistas e hipócritas. Mire el argumento que daban. Oye, nosotros solamente hay 9 países en el mundo que no tienen aborto, todo el resto tienen, entonces nosotros por eso deberíamos aprobarlo. La otra argumento que daban, estamos en el siglo XXI, decían los parlamentarios de la nueva mayoría. Es como jugar al monito mayor eso. Claro, estamos en el siglo XXI y nosotros no tenemos aborto. Bueno, yo le quiero decir a todos los parlamentarios de la nueva mayoría, lo mismo que dicen ustedes, mire, estamos en el siglo XXI
y quiero decirles que sus gobiernos socialistas y de izquierda han gobernado prácticamente del año 90 el país. Y en este momento todavía, es decir, después, a ver cuántos años son del año 90 al 2000, al 2010, 27 años han gobernado el país sus partidos políticos de izquierda, señores parlamentarios de la nueva mayoría, y todavía en Chile tenemos 42.000 familias en los campamentos. Oiga, estamos en el siglo XXI y todavía tenemos 42.000 familias en los campamentos, y resulta que ustedes son un gobierno socialista que se supone, ¿no es cierto?, que existen para buscar y promover, alcanzar la justicia social. Entonces, los argumentos fueron pésimos, los argumentos fueron realmente malos. Simplemente ellos ganaron porque son más. Exactamente. Ellos ganaron porque son más, no porque tuvieran los argumentos. Y sabes, César, el tema es el siguiente: no puede haber argumentos contra el derecho a la vida. No pueden haber argumentos contra el derecho a la vida. El derecho a la vida es total, es general, es absoluto. No, usted no puede decir, no, es que este jovencito trae el pelo negro, este jovencito no trae los ojos verdes, este va a ser chiquito, o este va a tener una manito así, o este... No, pues el derecho a la vida es total. Todo ser humano concebido en el vientre de una madre, ¿no es cierto?, tiene el derecho a vivir. No como en los países de Europa, donde prácticamente, ¿no es cierto?, ya están haciendo una eugenesia que se llama, es decir, están naciendo puros niñitos rubios de ojos, o sea, están seleccionando el darwinismo maternal, como se podría llamar, porque están dejando afuera a los que yo llamaría ahora los inviables. Yo he escuchado el testimonio de mucha gente en estos días que fueron declarados inviables, ¿no es cierto?, por algún médico cuando estaba en el vientre de la madre. Bueno, esos inviables hoy día ya tienen 30, 40, 50 años, formado familia, han tenido hijos, trabajan, ¿no es cierto?, y son un aporte a la ciudad, y fueron declarados inviables. El derecho a la vida es total, el derecho a la vida es general, el derecho a la vida es absoluto. Aquí nadie puede decir tú naces y tú mueres, porque eso lo puede solamente determinar alguien superior, y ese es Dios. Sí, muchas veces, bueno, yo tengo además del argumento teológico, ¿cierto?, en contra del aborto, yo tengo una cuestión que es netamente, no digamos concreta, pero un poquito más civil, un poquito más de lo jurídico, porque para mí el feto que está o la persona que está en el vientre de la madre es una persona natural, ¿cierto?, y por lo tanto en pleno uso de todas sus facultades, y bajo esa perspectiva, como lo declaré anteriormente, para mí cuando se superpone el derecho de la mujer a decidir sobre esa persona, se está violando, ¿cierto?, el principio de igualdad ante la ley, y eso es grave porque es lo mismo que hicieron los regímenes totalitarios durante el siglo XX, como el de Stalin o el de Hitler o el de Mussolini o tantos otros, que simplemente dijeron, bueno, esto de acuerdo a ciertos parámetros, la población de acuerdo a ciertos parámetros, a ciertas ideas o a ciertas características, va a haber una población apta para vivir, una población útil, y la población que no tenga y que no reúna esas características y que no reúna ese conjunto de habilidades o de virtudes, simplemente se va a desechar. Entonces, al final, pastor, lo que ocurre aquí es que hay una tergiversación y una poca valoración del derecho a la vida. Entonces, lo que pasa en este lugar y lo que pasa en esta situación, en esta discusión, es que se está retrocediendo 150 años, porque los ideales ilustrados, ¿cierto?, y los ideales de la Constitución de los Estados Unidos establecían claramente de que las personas, ¿cierto?, nacían iguales en derechos y en deberes. Entonces, toda esta discusión es una discusión que aparentemente es antagónica y que ya se tuvo. Entonces, de volverla al presente es totalmente absurdo, porque ya se decidió y ya está claro. Exacto. ¿Entiendes?
Gracias, César y profesor César. Y ahora lo que yo quería comentar era otra cosa más. Les cuento de que el día martes se produjeron 12 desalojos. Se desalojó a los jóvenes evangélicos y se desalojó a las jóvenes abortistas. Yo quisiera explicar esto porque esto pareciera, digamos, que también llama mucho la atención. Lo que pasa, César, ¿sabes tú por qué los jóvenes? Yo creo que habían unos 30 o 40 jóvenes evangélicos, entre hombres y mujeres. ¿Y sabes tú por qué ellos llegan a un estado de irritación, llegan a un estado de impotencia? Por lo fome, por lo simple, como dijiste tú, por lo básico de los argumentos. Porque se supone que cuando uno va al Congreso, ¿no es cierto?, para escuchar el debate de un proyecto de ley de esta naturaleza, se supone que uno va a escuchar argumentos. Erudición, ¿no es cierto? Claro. Argumentos de un nivel superior, claro, en donde se van a presentar antecedentes fidedignos y no cifras falsas como las que presentó la senadora Allende, ¿no es cierto? Cifras falsas. Se supone que uno va como al templo de la sabiduría, al templo del debate, al templo del diálogo, al templo, ¿no es cierto?, de la dialéctica. Y resulta que se encuentra con argumentos tan livianos, tan burdos. ¿Qué me importa a mí que nosotros seamos uno de los 9 países en el mundo que no tenga aborto? O sea, nosotros somos el primer país productor de cobre. Significa que todos los otros países deberían sentirse pésimos porque no producen cobre. ¿Es así? ¿Qué importancia tiene eso? Yo diría que es mejor porque así estamos en el grupo selecto de los países que respetan el derecho a la vida. Países que respetan el derecho a la vida. Entonces, como los argumentos son tan irracionales los que presentaba la gente de la nueva mayoría, porque ellos sabían, digamos, que lo iban a votar a favor porque eran más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, digamos, viene un momento dado en que ya se aburre de escuchar tanta tontería, se aburre de escuchar tanta lesera. Entonces, ¿qué pasó? Los 30, 40 jóvenes evangélicos que había más gente, ¿no es cierto?, se pusieron a cantar. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y lo cantaron y con fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, el presidente del Senado, el señor Saldívar, ¿no es cierto?, le ordenó a Carabineros desalojar la sala. Pero eso parecía que iba a ser todo. No, porque se desalojan la sala y separan las jóvenes abortistas. Había un grupo más o menos, diría yo, de unas 8 jóvenes, unas 4 señoritas que adelante, 6 señoritas, 4 adelante, unas 2 atrás y 2 jóvenes, y se pusieron a gritar y ya está. Ellos estaban en el lado de los que están a favor, porque claro, cuando uno va al Congreso, estimado pastor, hermana que nos escucha, cuando uno va al Congreso, digamos, a ver un debate de esta naturaleza, de estas leyes, a uno le preguntan a favor o en contra. Entonces, si uno dice a favor, lo sientan en una parte de la galería. Si usted dice en contra, lo sientan en otra parte, no lo sientan juntos para que no se vaya a producir, digamos, una pelea o una discusión. Entonces, en el lado de los que estaban a favor del aborto se sentó un grupo de unas 8 personas, 6 mujeres y 2 hombres. Y en un momento dado, ellas extendieron un lienzo y empezaron a gritar. Y decían así, con todo respeto lo repito: nosotras parimos, nosotras decidimos. Sí, nosotras parimos, nosotras decidimos. Entonces también, digamos, después de hacer un tremendo alboroto, el presidente del Senado, senador Saldívar, también ordenó desalojar a esos jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas jóvenes? Ya les expliqué, digamos, que los jóvenes evangélicos, que en este tiempo, la inmensa mayoría, digámoslo con claridad, que lo sepan las autoridades, que puedan llegar a escuchar, digamos, estos comentarios, los jóvenes evangélicos, la inmensa mayoría ya son profesionales, son estudiantes universitarios, es decir, que tienen un nivel intelectual, digamos,
por muy alto, por sobre, ¿no es cierto?, la media de la juventud. Entonces ellos quieren escuchar argumentos, fundamentos antropológicos, sociológicos, históricos, jurídicos, y salen con esas leceras que somos el único país del mundo y que estamos en el siglo XXI. Entonces se aburren eso. Ahora, como estas jóvenes que están a favor del aborto, sucedió lo mismo, es por eso, porque se dan cuenta que sus parlamentarios, los que se supone que los representan a ellos, no están defendiendo, no están promoviendo el aborto con los argumentos, con la sabiduría, ¿no es cierto?, con el nivel intelectual que se requiere. Entonces se sienten tan impotentes de que sus diputados y senadores de la nueva mayoría hablen puras leceras, se sienten tan impotentes que prácticamente ellos ya no lo pueden resistir y se paran a gritar que nosotras parimos, como decían, nosotras decidimos. Entonces, que quede, digamos, para la historia social de Chile, porque no va a quedar para la historia social, que los argumentos son fome, tienen que mejoren la póliza, mejoren los argumentos, mejoren el nivel intelectual, y no nos digan cosas tan estúpidas como que somos uno de los únicos 9 países en el mundo y que estamos en el siglo XXI. Use el tiempo del siglo XXI, señor diputado, señor senador, úselo para darse cuenta de que estando en el siglo XXI, ustedes todavía tienen 40.000 familias chilenas en un campamento. Eso debería darles vergüenza, no tratar de avergonzar a los demás porque estamos en el siglo XXI y no tenemos aborto. Gracias a Dios que no tenemos aborto, porque somos un país y un pueblo respetuoso del derecho a la vida. Sin embargo, a ustedes les debería dar vergüenza que estando en el siglo XXI tienen 42.000 familias en campamento, sin agua, sin luz, sin calles pavimentadas, sin plazas, ¿no es cierto?, sin ninguna cosa, y ustedes viviendo en la opulencia con esos sueldos siderales que ganan. La otra cosa que, bueno, algún comentario, de ahí digo lo demás. Sí, a mí me parece que el nivel de los... Bueno, yo seguí lo he dicho, pero yo seguí el tema del debate, sobre todo el tema de cuando estaba en el Congreso, lo seguí por internet. Y francamente, a mí, ¿sabe lo que me pareció? Además de todo lo que usted dice, que lo encuentro muy bien, me pareció que el tema del debate y el tema de la discusión en sí era una cuestión muy simple. ¿Por qué? Porque se basaba en una dicotomía. ¿A qué me refiero con una dicotomía? Que había un sector feminista y un sector machista. Entonces, por ejemplo, la senadora Isabel Allende y todas las mujeres en general que estaban en el Senado arguían el argumento de que era una cuestión del derecho de la mujer. Era el aprobar el aborto era una cuestión, un deber prácticamente porque la mujer alcanzara una igualdad, alcanzara una dignidad, alcanzara un cierto estatus, alcanzara una condición de igualdad ante la injusticia, entre comillas, histórica, que se planteaba en ese lugar. Entonces me parecía que era el machismo contra el feminismo, o que era una cuestión de hombres contra mujeres. Entonces se transformó en una cuestión ideológica, más que en una cuestión social, una cuestión política, una cuestión jurídica, algo que ni siquiera tomando en cuenta los valores cristianos, porque estamos claros, ¿cierto?, de que ni el Senado ni la Cámara de Diputados, mientras no hayan personas, ¿cierto?, que tengan una formación cristiana, esos argumentos jamás van a estar, por más de que algunos, ¿cierto?, expresen su fe, ¿cierto?, en esa instancia, pero estamos claros de que esa fe nunca les va a servir o nunca les va a ser suficientemente fuerte para tomar una decisión en cuanto a esa fe. Entonces, ni siquiera tomando esos argumentos teológicos, los argumentos que se daban, ¿cierto?, a nivel natural, a nivel material, ¿cierto?, tampoco eran de los mejores, como usted lo dice, porque a mí me pareció, insisto, que era una cuestión ideológica, que era una cuestión para alcanzar un equilibrio, que era una cuestión para alcanzar la suma cero, que era una cuestión para alcanzar, ¿cierto?, una justicia que, entre comillas, ¿cierto?, teóricamente se había cometido históricamente, ¿cierto?, a lo largo de todos estos años en contra de la mujer. Entonces, ni siquiera podía analizarse desde el punto de vista jurídico. Era una cuestión netamente ideológica. Exacto.
es la pura ideología. Este gobierno no es un gobierno pragmático. Los parlamentarios no son pragmáticos, claro, son ideológicos. A ellos no les interesa el bien del país, a ellos no les interesan la opinión de las mayorías, a ellos les interesa, ¿no es cierto?, que se establezca su ideología, que es contraria a los derechos humanos, porque el primer derecho humano es el derecho a la vida. Yo quisiera destacar, profesor César, en este tema, digamos, de los malazos argumentos que daban los diputados, los senadores de la nueva mayoría, destacar, digamos, los comentarios de los dos senadores que son candidatos presidenciales de la nueva mayoría. Eso es un tema aparte. Claro, porque allí estaban todos los senadores de la nueva mayoría, excepto algunos que faltaban por algunas razones que desconocemos, ¿no es cierto? Pero allí estaban presentes el día martes don Alejandro Guiller, que es candidato a presidente por los partidos de la nueva mayoría, representado ahí por los senadores, y estaba la señora Carolina Goy. Bueno, don Alejandro habla poco y ojalá hablara menos, porque la verdad es que cuando habla no hacen ningún aporte. Él pidió la palabra, le dieron los minutos, y él lo que, digamos, planteó como un aporte, como un argumento, ¿no es cierto?, es decir, que si uno leía bien, la primera causal era aborto, porque se da el caso de que el senador Saldívar presentó una indicación muy razonada, ¿no es cierto?, para solicitando la eliminación del proyecto de la causal número 1, porque él decía, mire, la causal número 1, es decir, peligro de la vida de la mujer, eso no es aborto, porque cuando una mujer llega, digamos, de extrema urgencia al hospital, digamos, porque está en peligro su vida, el doctor corre inmediatamente para salvarle la vida, aplicándole todas las técnicas que son necesarias para salvarle la vida. Y si eso, digamos, daña al feto que está en su organismo, ¿no es cierto?, y como consecuencia de eso se interrumpe ese embarazo, eso en Chile ya está normado, está protocolizado. Uh-huh. Esa no es una causal de aborto, simplemente esa es una causal de salud que no tiene nada que ver con el aborto, porque si una mujer llega al hospital porque está en peligro su vida, esté embarazada o no, los médicos van a correr a atenderla. Exactamente. Porque eso es así, para eso existen los hospitales, para eso están los servicios de salud. Cuando una persona, por ejemplo, imagínense, choca un vehículo y una mujer quedó entre la vida y la muerte y corren con ella, los médicos corren a salvarla. Y gracias a Dios que en la mayoría de los casos, la inmensa mayoría, logran salvarle la vida. Ahora, si esa mujer va embarazada y como consecuencia, digamos, de ese accidente o de esa enfermedad que hace peligrar su vida, ¿no es cierto?, o de la aplicación de la técnica para recuperarla, se pierde la criatura, eso no es aborto y eso no está penalizado. ¿Cómo don Alejandro Guiller va a despenalizar algo que no está penalizado? Claro. Si eso estuviera penalizado, entonces eso podría hacerse un proyecto de ley para despenalizarlo. Y esa indicación del señor Saldívar, que era muy razonada y que debía realmente haber prevalecido, debería eliminarse de este proyecto la causal número 1, porque es una causal que no corresponde que esté allí en este proyecto, ¿no es cierto?, porque eso no es aborto, salvarle la vida a una mujer y como consecuencia se daña el feto, eso no es aborto, porque el aborto, ¿qué es lo que es el aborto? El aborto es cuando se aplica una técnica para destruir la vida. Claro, implica dolor. O sea, va directo al feto, va directo al embrión. Entonces, es decir, se hace una acción médica directa al embrión, ¿no es cierto?, para abortarle su vida, para eliminarlo. Pero esto no, en este caso no es así, porque los médicos actúan ellos van directo a la madre que está con un problema serio de salud, no van al aborto, por tanto no es aborto. Y como eso está protocolizado, eso es normal en Chile, eso no está penalizado, eso no es delito. Entonces, ¿cómo se va a despenalizar algo que no está penado? Y ¿qué es lo que dijo don Alejandro Guiller? No, si mire, si ustedes leen bien se van a dar cuenta que esto es aborto. Bueno,
con ese tipo de argumentos, digamos, de don Alejandro Guillier, digamos, la verdad es que si alguna persona piensa que podría votar con él para presidente, digamos, yo creo que habría que pensarlo varias veces, porque con ese tipo de racionalidad, con ese nivel intelectual, con ese coeficiente del senador, yo creo que nuestro país no va a descender al siglo XX o al XIX, sino que vamos a volver al tiempo de las cavernas, porque era un trámite intelectual tan simple. Y el otro caso que quiero ver es de la senadora Carolina Goy, que es la candidata de la Democracia Cristiana. Una mujer muy confundida. Ella votó a favor de todas las causales. Muy confundida ella. ¿No es cierto? Oye, sí. Ella es demócrata cristiana. Sí. Es la candidata presidencial de la Democracia Cristiana. Y escucha bien, César, recordémoslo. Ella es la presidenta del partido Demócrata Cristiano. Yo no sé qué es lo que entiende la senadora Goy por cristiano, pero tampoco, digamos, vamos a recordarle aquí porque es algo tan simple, tan básico. Acabamos de aludir al cristianismo en el mensaje de la palabra de esta tarde, lo que dijo el Señor sobre el no matar, que ya venía del Antiguo Testamento, lo que dijo el apóstol Pablo, que fue llamado estando en el vientre de su madre. Yo no sé, digamos, de qué cristianismo habla ella. Una persona desubicada, es una persona despistada, perdida, la veo yo. Es una persona perdida, confundida. Y después dijo, yo no sé, cómo los parlamentarios de Chile Vamos pueden rechazar esta ley cuando nosotros insistimos bastante en el acompañamiento. Entonces, digamos, con ese tipo de argumentación, con ese nivel intelectual, qué desilusionante, digamos, y eso explica, ¿no es cierto? Eso explica el nivel de apoyo que tiene la senadora en las encuestas, que es, como dice la señora, del 1% o la señora del 2%. Eso es lo que explica la baja cantidad de gente que apoya a la senadora, porque es una persona, digamos, que la idea es que cuando uno elija un presidente, ese presidente tenga, digamos, un nivel superior al común, superior al promedio nacional, que se destaque en alguna manera, ¿no es cierto? Pero don Alejandro Guillier y la señora Carolina Goy, simplemente la postura de ellos ganó, reconozcamos, ¿no es cierto?, votaron a favor del aborto, una cuestión matemática, pero solo porque son más, nada más porque son más. Pero los argumentos que utilizaron, digamos, ninguno habría servido para ganar en un congreso, digamos, similar. En un congreso similar no habrían yo creo que ellos no convencen ni a su propia familia, que es lo que pasa con el senador Girardi. Porque yo he conversado con el senador Girardi y él dice que toda su familia son católicos y que toda su familia le habla de los valores cristianos y que él es el único en su familia que no cree en Dios, ni cree en Jesús, ni cree en los cristianos. Bueno, es decir, el señor Girardi ni siquiera ha podido convencer a su propia familia de sus argumentos. ¿Y eso que es médico? Y eso que es médico, ¿no es cierto? Que podría, digamos, utilizar, digamos, su título y decir, oye, hablarle a su familia, yo soy médico, sé que es lo que estoy hablando. Pero ni siquiera a sus propios familiares, ¿no es cierto?, él puede convencer con sus argumentos, que son todos argumentos de fe nomás. Oye, si la gente que cree en el evolucionismo, la gente que cree en la teoría... ¿Tiene más fe que nosotros? La gente que cree en la teoría del Big Bang, eso lo tienen, digamos, de fe nomás, eso es fe nomás, porque nosotros por lo menos tenemos una Biblia que dice cómo fue creado el hombre, cómo fue creado el universo, el cielo, la tierra, y no solo tenemos una Biblia, sino que tenemos un pueblo, tenemos un país en la tierra, ¿no es cierto?, que ha nacido, se ha desarrollado, y es uno de los países que está emergiendo en el mundo y que prontamente va a ser el país con mayor desarrollo económico y tecnológico y científico del mundo, que es Israel, ¿no es cierto? Ellos tienen esa es su convicción, esa es su cosmovisión, como se dice ahora. Lo que está en la Biblia es la cosmovisión del país que va a ser el país más importante del mundo en los próximos años. El país más importante del mundo en los próximos años va a ser Israel,
al lado de los Estados Unidos de América. Europa, digamos, va de crisis en crisis, de crisis en crisis, ¿no es cierto? Y ese país tiene esa cosmovisión, la cosmovisión que está en la Biblia, que es la que tenemos nosotros. Así que nosotros sí que tenemos motivos para creer, porque claro, no se trata solamente de un libro que nos ponen delante de nosotros. No, aquí hay un libro, ¿cierto? Hay un libro, está la Biblia, pero también tenemos un país que es el más desarrollado en el ámbito tecnológico. El notebook que usted tiene, el celular que usted tiene y todos los dispositivos electrónicos, los drones y los aviones modernos han sido creados por ellos. Bueno, que el Señor les bendiga, les acompañe y nos vemos el próximo jueves aquí con la ayuda del Señor.